Pues mire, el Papa Francisco fue eh, muy importante durante todo el proceso de paz. Eso nos apoyó, siempre nos daba una voz de aliento. Y yo fui en varias ocasiones a visitarlo. Él siempre preguntando cómo podía ayudar, cómo podía eh, en cierta forma influir para que ese proceso tuviera éxito. Inclusive yo le decía al Santo Padre, le decía, mire, esto es bien difícil, ¿por qué no va a Colombia? Y nos da un empujoncito. Él me miraba con tenía ese sentido del humor y me decía, presidente, no se preocupe, siga perseverando, que yo rezo mucho por usted. Cosa que a mí me ponía nervioso porque yo le decía, uy, Santo Padre, si usted tiene que rezar por mí, quiere decir que estoy en serios problemas. Él se moría de la risa, pero me dijo, yo le prometo que voy a Colombia. Iré apoyando el proceso de paz desde aquí y la iglesia lo está y lo va a apoyar. Pero iré cuando el pueblo colombiano y usted más me van a necesitar. Y efectivamente, después de la firma del acuerdo, después de que la guerrilla eh, entregó las armas, él escogió venir. Y él escogió el título de su visita. Voy a Colombia a empujar a los colombianos a dar el primer paso en esa muy difícil travesía de la reconciliación. Y efectivamente, él vino, eh, una visita histórica, fue a varios sitios en Colombia, siempre hablando de la importancia de después de haber firmado la paz. Y cuando regresó, le dijo a los periodistas en el avión que hasta entonces había sido la visita más importante que él había tenido. Y por supuesto para los colombianos, pues nos dejó un mensaje que todavía hoy es más pertinente y está más vigente que nunca, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, el mensaje de la reconciliación. Bueno, yo justamente le pregunto porque usted es el presidente de la organización The Elders, que es una organización internacional no gubernamental de líderes globales que son defensores de la paz, de los derechos humanos. Y yo le pregunto por ese papel de Francisco y su llamado a la paz en el mundo, un llamado constante, por su llamado a la paz con la guerra en Ucrania, con el conflicto que tiene la guerra que tiene Israel en la Franja de Gaza. ¿Cuál fue este papel y si realmente fue fundamental desde los llamamientos que él pudo haber hecho desde el Vaticano? Sin duda, y nosotros en los Elders lo que hemos dicho es que se necesita un tipo especial de liderazgo con visión de largo plazo para resolver los problemas existenciales en el mundo hoy. El problema del cambio climático, el problema del riesgo de una guerra nuclear, las guerras que están viviendo no solamente en Ucrania y en Gaza, sino en muchos sitios del mundo. Hay más de 120 conflictos armados hoy en día en el mundo. El de las pandemias, todo eso requiere un tipo de liderazgo muy especial que tenía el Papa. El Papa abogaba mucho por la necesidad de un diálogo constructivo, de ponerse en los zapatos del otro, de proteger a los más débiles. Y fue además un gran abanderado de la paz con la naturaleza, de proteger la naturaleza, porque él se daba cuenta, como el mundo entero se debe dar cuenta y se debe dar más cuenta, porque es un tema que en cierta forma ha sido relegado en estos últimos tiempos por los otros problemas, pero que sigue muy vigente, que es el tema del cambio climático. Escribió una encíclica sobre eso, de manera que era un papa que estaba totalmente sintonizado con los problemas del mundo y totalmente identificado con lo que los elders eh, venimos tratando de defender y de pregonar. Bueno, yo también le pregunto por el papel que usted tuvo en su gobierno dentro de Colombia
y la cercanía con esto que tiene que ser un legado y cómo un legado puede ser o muy fuerte o muy frágil dependiendo de quién suceda a los líderes en el poder. Y Francisco, sin duda, ha sido una persona que ha buscado, además de este acercamiento con los pobres, hacer unas reformas en una institución, como ya lo decíamos, profundamente conservadora. ¿Usted cómo podría analizar y de qué podría depender que este legado del Papa Francisco pueda perdurar? Pues usted lo ha mencionado, perdura en la medida en que quienes lo sucedan mantengan vigentes ciertos principios y ciertas actitudes. Recuerdo una frase del Papa que a mí me gustaba mucho y era: no podemos seguir prisioneros de esas cadenas de las costumbres, cadenas de las costumbres. Es decir, lo que él quería decir era que la humanidad, por estar acostumbrada a ciertas cosas, muchas veces no hacía las reformas necesarias cuando las circunstancias cambiaban. Y él decía, no puede uno dejarse mantener prisionero de las cadenas de las costumbres. Y ojalá esta actitud se pueda transmitir a los próximos papas y a los líderes del mundo, porque hoy necesitamos el liderazgo que el Santo Padre quiso promover, de diálogo, de generar cooperación entre las naciones y sobre todo de la búsqueda de la paz. Yo creo que nunca hemos estado tan cerca a una situación de guerra como hemos estado últimamente. Yo, como presidente de los Elders, me invitaron a develar, ustedes se acordarán, lo que llaman el Doomsday Clock, el reloj del juicio final. Eso fue a principios de este año, allá en Washington, y cuando develamos en la nueva hora, lo que vimos es que los científicos habían movido el reloj a 89 segundos para medianoche. Medianoche es el acabose. Y ellos justificaban ese cambio, y es el momento más cerca en 77 años de vigencia de este reloj, el momento más cerca al juicio final. Y por eso el tipo de liderazgo que encarnaba el Papa Francisco hoy se necesita más que nunca. Bueno, yo le pregunto por algo más anecdótico y es ese intento que usted tuvo de alguna manera de reconciliar al Papa Francisco con el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Cuéntenos de esta anécdota, por favor. Pues mire, yo estaba en España y se me acercó el presidente de Telefónica, el presidente de Telefónica España, y me dijo que el Vaticano me mandaba pedir y preguntar si yo tendría algún inconveniente en que el expresidente Uribe asistiera a la audiencia que yo tenía programada con el Santo Padre, que era después de ese evento con los empresarios en España. Y yo dije que no, que si el Vaticano estaba interesado en que el presidente Uribe asistiera, que con mucho gusto, y además sería un momento ideal para una reconciliación entre el expresidente Uribe y este servidor, que yo había querido acercarme al presidente Uribe a decirle que esas peleas no conducían a nada y solamente traía problemas. Entonces dije que con mucho gusto. Cuando llegué a donde el Santo Padre, el presidente Uribe no había llegado a la cita porque se había retrasado el avión unos minutos, y me dijo, presidente, usted es muy generoso de haber solicitado que el presidente Uribe estuviera aquí. Y a mí se me hizo como muy raro que me dijera eso, porque quienes supuestamente habían solicitado han sido del Vaticano, pero lo dejé pasar y le dije, no, ojalá esto sirva para una reconciliación que Colombia necesita y que yo he estado buscando. Y infortunadamente, cuando llegó el presidente Uribe, nos sentamos y él comenzó a criticar el proceso de paz
y el Santo Padre me hizo una seña y me dijo como que esto no va a funcionar y nos cortó y nos dijo, mire, yo estoy listo a ayudar en lo que sea, cuando sea, ustedes serán siempre bienvenidos. Y entonces ese intento de reconciliarme con el presidente Uribe delante del Santo Padre, pues infortunadamente no funcionó.